Muy buenos días nuevamente, mi persona, la profesora Karina Díaz Apaza. No te olvides suscribirte a mi canal, profa Karina Díaz Apaza. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema, titulado El lenguaje y sus características. Vamos, arranquemos. ¿Qué cosa es el lenguaje? ¿Y cuáles son sus características? Si tú viste el anterior video, has podido notar que habíamos dicho que el lenguaje, profesora, es esa facultad humana, ¿verdad? Facultad humana para que sirve pues, para que nosotros nos podamos expresarnos, comunicarnos, ¿verdad? A través de ideas, pensamientos, deseos, sonidos articulados, etcétera. ¿Ya? Es decir, el lenguaje nos sirve para comunicarnos. ¿Y por qué es facultad humana? Porque solamente es exclusivamente para los seres humanos, las personas, ¿ya? No te olvides que lo de todos los seres que existen, solamente el hombre, el ser humano, ya la persona, es el único que tiene esta facultad comprobada científicamente hablando, llamada lenguaje, ¿ya? Y es algo que nos hace, puede diferenciarnos de los otros seres como los animales y como las plantas. Ahora, yo también te dije y te dio otra definición. Yo te dije que también el lenguaje está considerado como un medio, como un instrumento. ¿Recuerdas tú? Era pues profesor, usted recuerdo que me mencionó que el lenguaje era como ese caminito, ¿no? Era el puentecito para que en el momento que la lengua que está aquí en la cabecita se exprese a través del habla, ¿verdad? Lo haga gracias a que existe el llamado lenguaje, esa vía, ese camino, ese medio, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, gracias a esto tenemos esa capacidad, gracias al lenguaje tenemos esa capacidad para poder comunicarlo, ya sea por palabra, también lo podemos hacer a través de gestos, de mímica, de señas, etcétera. Porque recordarás que existe un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. ¿Ya? El lenguaje verbal es dado a través del habla, de los sonidos, de la palabra, ¿ya? Cuando hablamos. Pero como te mencioné en el anterior video, pues lamentablemente no todos tenemos esa capacidad, no hemos nacido con esa capacidad. Hay personas que lamentablemente no hablan, sino son mudas. Y estas personas que son mudas pueden comunicarse, claro, pero lo van a hacer a través de otro tipo de lenguaje conocido como el lenguaje no verbal, ¿ya? O lenguaje no lingüístico, que eso lo veremos en su debido momento. Ahora, por eso, hay un dato muy importante. Recuerda que el lenguaje se puede considerar desde dos ámbitos, una acepción de, podríamos decir, amplia y una acepción cerrada. La acepción amplia, pues, no es la cual va a definir al lenguaje como medio de comunicación entre los seres vivos, en forma genérica, o sea, entre los seres vivos. Es decir, todo medio de comunicación entre estos seres, como por ejemplo el canto de los pájaros, los gritos de los monos, de los ciervos, la danza de las abejas. Esa es la acepción abierta, la acepción más amplia, chicos, ¿ya? Por eso hay algunos lingüistas, mejor dicho, que se abocan y se guían por esta acepción, pero existe otra, que es la que la gran mayoría acepta, ya que es la acepción restringida, que define al lenguaje como ese medio de comunicación, ese sistema de signos orales o escritos, ¿ya? Así como, por ejemplo, podrían ser las señales de humo, los sonidos de tambores, la pintura, la mímica, las lágrimas, todo aquello que expresa una intención, esa intención de poder compartir esas ideas, esas emociones, esos pensamientos, esos deseos, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces ya sabemos qué cosa es el lenguaje, ¿ya? Esa facultad humana que sirve para comunicarnos, suficiente. Ahora bien, esta facultad humana llamada lenguaje tiene características. ¿Y cuáles, profesoras, son las características del lenguaje? Bueno, en sí el lenguaje tiene infinidad de características, chicos. Aquí solo les pongo algunas. Por ejemplo, lo siento, por ejemplo, en el caso de la característica, vamos a arrancar por acá. La característica innato.
Innato dice que nosotros hemos nacido ya con el lenguaje, ¿ya? Nacemos con el lenguaje. Y es una postura que toman muchos lingüistas, que se considera que el lenguaje ha nacido con nosotros. Otros consideran otra postura, que es, dicen que el lenguaje es aprendido, que es la que es más aceptada, ¿ya? Esta postura de que el lenguaje es aprendido es que no nacemos con lenguaje, sino que lo aprendemos gracias a que tenemos nuestros agentes de socialización, como en este caso sería pues la familia, que es el primer agente de socialización. Después obviamente viene los amigos, la comunidad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay dos posturas. La primera es naturalista, ¿no? O sea, de forma natural nacemos con lenguaje. Y la otra es la postura que ya te dije que la mayoría es la que apoya, es la aprendida, que esta ya no es una postura naturalista, ¿no? Es una postura netamente enfocada en que el sujeto aprende. Ha habido muchos experimentos en donde sí han podido ver que el sujeto, pues no, por ejemplo, si tenemos un bebé, el bebé no va a nacer y va a hablar, por ejemplo, ¿ah? No, para hablar un bebé hay un proceso. Por ejemplo, tú podrías en este momento tener cerca un bebé si es que lo tienes, y si no buscas un bebé y haces el experimento, y ve todo el proceso, porque al inicio el bebé no nace hablando, pero empieza pues el balbuceo, ¿sí o no? Y cuando tú empiezas a hablarle cara a cara, o sea, frente a frente, y le hablas bien, ya no, ya no, sino, hola, bebé, mamá, papá, te vas a ver que el nene, cuando tú emites esos sonidos, el nene posteriormente va a querer también imitarlos. Y por imitación también va a ir aprendiendo. Y va a llegar un momento que ese balbuceo va a pasar a convertirse en unas sílabas. Ma, ma, ta, ¿verdad? Pa. Y posteriormente eso va a ir mejorando y va a formar palabras y posteriormente oraciones, etcétera. Entonces, la postura aprendido tiene mayor acogida que la de innato. Ahora, el lenguaje dice, universal. Y la palabra clave ahí sería, ¿por qué el lenguaje, profesor, es universal? Porque el lenguaje es para todos. Para todos, profesora, sí. Para todos los seres humanos, obviamente, ¿ya? Ahora, vamos con la siguiente característica. Dice que el lenguaje es social. La palabra clave, ¿por qué es social? Porque gracias al lenguaje, por ejemplo, ¿cómo has conocido a tu amiga? O a tu amigo, o a tu enamorado, etcétera. ¿Cómo los has conocido? Profesora, porque hablé con ellos, les pregunté, ¿cómo te llamas? Yo me llamo, ¿sí o no? ¿Y por qué pasó eso? Porque el lenguaje nos ayuda a interrelacionarnos. Sí, profesora, sí, el lenguaje nos ayuda a interrelacionarnos. Si no hubiera lenguaje, chicos, estaríamos cada uno por su lado. Ni siquiera creo que hubiéramos sobrevivido, porque nosotros hemos sobrevivido, ¿ya? Gracias a que nos hemos unido, ¿sí o no? Nos hemos juntado, hemos formado grupos, sociedades. Entonces, el lenguaje pues, ha sido fundamental para este proceso, porque el lenguaje nos ayuda a interrelacionarnos, jóvenes. Profesora, ¿y el lenguaje por qué dice que es simbólico? Bueno, el lenguaje es simbólico porque recordarás tú, si has visto el primer video, y si no, te lo hago aquí también, nosotros desde el momento que estamos formando en nuestro cerebro lo que habíamos dicho que se llaman fonemas, profesora, que era como si fuera una letra, pero inmerso, a ver, vamos a borrar aquí, pero inmerso en esas llamadas barritas, recordarás tú que a eso nosotros le habíamos llamado fonitos. Pero esos fonitos, pues, ¿qué son, profesora? Son signos. Y a ese signo se le conoce como fono. Y después esos fonos salen a través del lenguaje y se convierten en fonitos. Entonces los fonemas, estos son fonemas, y estos fonemas se convierten en fonos, que son signos, signitos. Por lo tanto, el lenguaje dice que es simbólico porque se da a través de signos. Esa sería la palabra clave que deben de grabar. Profesora, una consultita. ¿Y por qué decimos que el lenguaje es cultural? Porque miren, bellezas, gracias al lenguaje
Recuerda que el lenguaje es producto, pues, de la capacidad que tiene el hombre para poder comunicarse y va a relacionar su creatividad con el mundo. Es por ello que se nos hace, por ejemplo, gracias al lenguaje tú puedes aprender muchos idiomas. Y gracias a que aprendes un idioma, puedes viajar al país donde hablen dicho idioma y te aseguro que va a ser mucho más fácil poder integrarte y ser parte de esa nueva cultura que vas a conocer, porque recuerda, cada sociedad tiene sus propias costumbres y tradiciones. Y gracias al lenguaje que nos permite poder aprender tantos idiomas y a desplazar nuestra creatividad para poder también relacionarnos, fácil va a ser, mucho más fácil va a ser poder relacionarte aprendiendo un idioma y sabiendo el idioma que habla dicho país a no haber ido sabiendo dicho idioma. ¿Ya? Por eso el lenguaje es cultural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre tiene pues esa capacidad para comunicarse y relacionarse con el mundo. El lenguaje dicen que es conocimiento. ¿Por qué es conocimiento, profesor? Es conocimiento porque gracias al lenguaje tú podrías pues, crear, ya, sí, claro, puedes crear, o simplemente puedes seguir, ya, lo que vendría a ser difundiendo, difundir, ¿qué cosa? El conocimiento. En este momento, si quieres, puedes crear un cuento, si te da la gana, gracias al lenguaje, lo creas. Una teoría, puedes crearla, claro. Podrías difundir lo que ya está creado. Por ejemplo, muchos difunden la teoría de la relatividad. Sabemos esta teoría de relatividad por Albert Einstein y porque muchas personas la han difundido. Y sabemos muchas de las cosas por difusión de conocimientos, como esta clase. El lenguaje me permite ponerme detrás de una pantalla a través de un micro y poder grabar esta clase y difundir conocimientos. No te olvides suscribirte al canal Profa Karina Díaz Apaza. Vamos, siguiente. ¿Por qué el lenguaje, profesora, es humano? Fácil. ¿Qué te dije desde el inicio? Porque según Sapiri, sabemos eso científicamente comprobado, que el ser humano es el único que se ha comprobado que tenga lenguaje. ¿Ya? Lenguaje. Por eso es humano, porque es solo para las personas. Profesora, ¿y por qué el lenguaje es sistemático? La palabra sistema, papi, no te olvides que significa orden. Y si es orden, preciosos, te estoy diciendo de que el lenguaje es ordenado. Sí, el lenguaje es sistemático, el lenguaje es un sistema, porque está conformado, papacitos lindos, por un conjunto determinado de elementos, llámale si quieres tú componentes, como gustes, utilizados pues en la comunicación, conforme obviamente a reglas y que van a regir el funcionamiento de cada una. Es como, por ejemplo, lo que te decía, lo que tengo aquí es un fonema. Y obviamente solo en nuestro cerebro formaremos fonemas, porque dentro de la cabecita no hablamos, no formamos fonos, no emitimos sonidos. Entonces, profesora, todo es un orden. Claro, primero son los fonemas, que estos a su vez son utilizados mediante reglitas, ¿ya? Para poder salir a través del lenguaje y transformarse en fonos, sonidos articulados, que después obviamente formarán grafías si es que lo graficas y obviamente aparecerá pues a través de la escritura podemos formar estas grafías o letras. Listo, profesora, es sistemático, es ordenado. ¿Y por qué el lenguaje es diasistema? ¿Qué significa di, chicos? No te olvides, prefijo 10-2. Quiere decir que el lenguaje está formado por dos sistemas. Y claro, lo hemos dicho. Un primer sistema es el sistema del llamado lenguaje, conocido como el lenguaje verbal. Y otro sistema es conocido como el lenguaje no verbal. Al primero también le puedes llamar lenguaje lingüístico y al otro le puedes llamar lenguaje no lingüístico. ¿Qué te estoy diciendo con esto, preciosos? Que el lenguaje se puede dar de forma verbal, es decir, oral, o escrita, como lo estoy haciendo ahora, estoy hablando y estoy escribiendo. O se puede dar mediante una forma no verbal, no lingüística, a través de gestos, de señas, de mímica, etc. Y estas son las características que mínimo deberías saber del lenguaje. Obviamente que dependiendo del examen que tú rindas, porque mira, esto es la mayoría de universidades te pide,
pero hay otras que solamente te van a pedir ¿cuál? Solamente estas 5 primeras. Social, porque te ayuda a interrelacionarte, simbólico, porque se da a través de signos, cultural, porque nos ayuda a integrarnos a nuevas culturas, sociedades, sistemático, porque es ordenado, y no te olvides diasistema, porque se da por un doble sistema o dos sistemas, llamado lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Y con esto, jóvenes, hemos culminado lo que es el lenguaje y las características del lenguaje. Espero haberte ayudado. No olvides suscribirte a mi canal, Profe Karina Díaz Zapasa, y si deseas algún tema específico del área de lenguaje, psicología, razonamiento verbal o cualquier curso de letras, déjame tu comentario para poder grabarlo y compartir estos conocimientos. También no olvides suscribirte y seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestro TikTok e Instagram. Nos vemos, jóvenes, en un siguiente video.